El sol de Guadalajara caía implacable sobre el cementerio de Mezquitán cuando llevamos a mi tía Esperanza a su última morada. Yo caminaba detrás del féretro con los ojos hinchados de tanto llorar, mientras mi madre se apoyaba dramáticamente en el brazo de mi padre, sollozando como si hubiera perdido a su hermana más querida. ¡Qué ironía!, considerando que apenas la visitábamos una vez al año. Mi tía Esperanza había sido la oveja negra de la familia Hernández. A los 20 años se había ido a Estados Unidos sin el permiso de mis abuelos. Trabajó como mesera, después como vendedora, y poco a poco construyó un imperio de bienes raíces que la convirtió en millonaria. Regresó a México 30 años después, soltera, sin hijos, y con una fortuna que hacía que todos en la familia la trataran con una mezcla de respeto y envidia. Mientras el sacerdote hablaba sobre la vida eterna, yo recordaba las pocas conversaciones profundas que había tenido con ella. Esperanza siempre me decía que yo era diferente, que tenía hambre de algo más grande que conformarme con lo que me tocara en suerte. Me preguntaba sobre mis estudios de arquitectura, sobre mis sueños, sobre los proyectos que quería realizar. Era la única persona en mi familia que me escuchaba de verdad. Mi madre, Carmen, había heredado la belleza de la familia, pero no la ambición. Se casó joven con mi padre, un contador de clase media, y se dedicó a ser ama de casa en nuestra colonia de clase media en Zapopan. Siempre vivimos cómodamente, pero sin lujos. Mi padre, Roberto, era un hombre trabajador pero sin grandes aspiraciones, satisfecho con su rutina de oficina y sus domingos viendo el fútbol. Esperanza, por el contrario, había regresado de Estados Unidos convertida en una mujer sofisticada. Vivía en una mansión en Las Lomas, manejaba un BMW último modelo y tenía inversiones por todo Jalisco. Pero a pesar de su éxito, siempre mantuvo una sencillez que me fascinaba. Cuando venía a cenar a casa, llegaba con regalos caros, pero hablaba con la misma naturalidad de siempre. Durante sus últimos meses de vida, cuando el cáncer la estaba consumiendo, yo fui la única que la visitaba regularmente. Mis padres siempre tenían excusas, que el trabajo, que no tenían tiempo, que la veían muy grave y los deprimía. Pero yo iba cada martes y jueves después de clases. Le llevaba sus chocolates suizos favoritos y nos sentábamos en su jardín lleno de bugambilias a hablar de la vida. Paloma, me decía siempre con su voz ronca, por los cigarrillos que había fumado en su juventud. Tú tienes algo especial. No te conformes nunca con menos de lo que mereces. Yo pensaba que eran solo las palabras cariñosas de una tía enferma que me quería mucho. Después del entierro, toda la familia se reunió en casa de mis padres. Los tíos de ambos lados llegaron con sus condolencias y sus chismes, preguntándose quién heredaría la fortuna de Esperanza. Mi madre servía café de olla y pan dulce mientras escuchaba las especulaciones con los ojos brillantes de expectativa. Seguramente le dejó todo a alguna institución de caridad, decía mi tía Rosa con desdén. Esperanza siempre fue muy rara para esas cosas, o tal vez a Carmen, que es su hermana, opinaba mi tío Manuel. Sería lo lógico. Mi padre se mantenía callado, pero yo notaba cómo sus ojos se iluminaban cada vez que alguien mencionaba la herencia. Habían vivido toda su vida siendo los hermanos pobres de la familia exitosa, y ahora veían la oportunidad de cambiar su situación. Yo me mantuve al margen de esas conversaciones. Me dolía el corazón por la pérdida de la única persona que realmente me entendía, y me parecía vulgar estar especulando sobre su dinero el mismo día de su funeral. 3 días después del funeral, mientras desayunaba unos huevos rancheros en la cocina de mis padres antes de ir a la universidad, sonó el teléfono. Mi madre contestó con su voz melodiosa de siempre, pero su expresión cambió completamente cuando escuchó quién era. «Buenos días, señora Carmen».
Habla el licenciado Mendoza, el notario de su hermana Esperanza. Se escuchaba la voz formal al otro lado de la línea. Necesito que usted y su familia vengan hoy a mi oficina para la lectura del testamento. Mi madre casi deja caer el teléfono. Sus ojos se abrieron como platos y comenzó a hacer gestos dramáticos hacia mi padre, quien estaba leyendo el periódico Mural en la sala. Claro, licenciado. ¿A qué hora nos necesita?, preguntó con voz temblorosa de emoción. A las 4 de la tarde. Es importante que vengan todos los familiares directos, usted, su esposo Roberto y su hija Paloma. Cuando mi madre colgó, prácticamente gritó la noticia. Mi padre dejó caer el periódico y se acercó corriendo, con una sonrisa que no le había visto en años. ¿Qué dijo exactamente el notario?, preguntó mi padre, frotándose las manos con nerviosismo. Que tenemos que ir todos a las 4 para la lectura del testamento, repitió mi madre, ya imaginándose comprando ropa nueva y cambiando el carro. Yo terminé mi desayuno en silencio, sintiendo una mezcla extraña de expectativa y melancolía. Por un lado, me emocionaba la posibilidad de que mi tía nos hubiera dejado algo que nos ayudara económicamente. Mis padres siempre habían luchado para mantener nuestro nivel de vida, y yo había trabajado medio tiempo durante toda la carrera para ayudar con mis gastos universitarios. Por otro lado, me incomodaba ver la avaricia tan evidente en los ojos de mis padres. No habían llorado tanto por Esperanza como ahora sonreían por su posible herencia. El resto de la mañana pasó en una nebulosa de especulaciones. Mi madre llamó a todas sus amigas para contarles sobre la cita con el notario. Mi padre comenzó a hacer cálculos mentales sobre cuánto podría valer la mansión de Las Lomas y las propiedades que Esperanza tenía en Puerto Vallarta. Con suerte nos deja, aunque sea el 30%, decía mi padre mientras caminaba de un lado a otro en la sala. Con eso podríamos pagar la hipoteca de esta casa y comprar un departamento para rentarlo, o podríamos irnos de vacaciones a Europa como siempre hemos querido, añadía mi madre, con los ojos brillando de emoción. Yo traté de concentrarme en mis tareas de la universidad, pero era imposible ignorar la energía eléctrica que había en la casa. Mis padres estaban más emocionados que niños en Navidad. A las 3:30 de la tarde, nos subimos al Tsuru blanco de mi padre y nos dirigimos al bufete del licenciado Mendoza en el centro de Guadalajara. El tráfico estaba pesado por la avenida López Mateos y mi madre se retocaba el maquillaje cada 5 minutos usando el espejo del parasol. ¿Creen que debería haber traído mi identificación?, preguntaba mi padre por tercera vez. Roberto, ya te dije que sí la trajiste, respondía mi madre con paciencia exagerada. El edificio del notario era una construcción colonial hermosa en el centro histórico, con paredes gruesas de cantera rosa y balcones de hierro forjado. Subimos las escaleras de mármol hasta el segundo piso, donde una secretaria muy elegante nos recibió con profesionalismo. La familia Hernández, supongo, dijo con una sonrisa amable. El licenciado Mendoza los está esperando. El despacho del notario era impresionante. Librerías de madera de caoba, llenas de códigos legales, un escritorio antiguo que parecía haber pertenecido a un presidente y ventanas grandes que daban vista a la Catedral de Guadalajara. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unos lentes que le daban un aire muy distinguido. Nos saludó cordialmente y nos invitó a sentarnos en las sillas de cuero frente a su escritorio. Antes de comenzar, dijo abriendo una carpeta gruesa, quiero expresarles mis condolencias por la pérdida de doña Esperanza. Era una mujer extraordinaria y una cliente muy apreciada. Mis padres asintieron solemnemente, pero yo podía sentir su impaciencia por llegar al punto importante.
el licenciado Mendoza, ajustó sus lentes y comenzó a leer el documento con voz clara y pausada. El testamento de mi tía Esperanza estaba redactado con lenguaje legal, pero cada palabra era como una bomba que cambiaba para siempre el paisaje de nuestras vidas. Yo, Esperanza Hernández Gutiérrez, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión alguna, dispongo de mis bienes de la siguiente manera. Mi madre se inclinó hacia adelante en su silla, aferrándose al bolso como si fuera un salvavidas. Mi padre se había puesto tan tenso que parecía una estatua de sal. Yo traté de mantener la compostura, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara en toda la oficina. A mi hermana, Carmen Hernández de López, le dejo la cantidad de 50,000 pesos mexicanos como muestra de mi afecto fraternal. El rostro de mi madre se descompuso ligeramente. 50,000 pesos era una cantidad respetable, pero muy lejana a lo que había estado esperando. Mi padre carraspeó incómodo. A mi cuñado, Roberto López Martínez, le dejo mi automóvil BMW X5 modelo 2023, esperando que le sea de utilidad. Esta vez fue mi padre quien se removió en su asiento. Un BMW de lujo valía fácilmente más de 1,000,000 de pesos, pero tampoco era la fortuna completa que había estado imaginando. El licenciado hizo una pausa y me miró directamente antes de continuar. A mi sobrina Paloma López Hernández, en quien he visto el espíritu emprendedor y la determinación que siempre admiré, le dejo la totalidad de mis bienes restantes, incluyendo, pero no limitándose a, la casa ubicada en las Lomas de Guadalajara, el departamento de Puerto Vallarta, las 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, mis inversiones en fondos mutuos por un valor aproximado de 8 millones de pesos y todas mis cuentas bancarias. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Yo sentí como si alguien me hubiera golpeado con un martillo en la cabeza. Había escuchado bien. Mi tía realmente me había dejado toda su fortuna. Mi madre fue la primera en reaccionar. Su cara pasó por todos los colores del arco iris antes de establecerse en un rojo furioso. «Tiene que haber un error», gritó poniéndose de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. «Paloma es apenas una estudiante. Esperanza no puede haberle dejado todo a una niña». Mi padre, más controlado pero igualmente conmocionado, se aclaró la garganta. «Licenciado, con todo respeto, ¿está seguro de que está leyendo correctamente? Mi esposa era la hermana de doña Esperanza, la única familia directa que tenía». El notario mantuvo su compostura profesional y consultó nuevamente los documentos. «Señores, entiendo su sorpresa, pero el testamento está perfectamente claro y fue redactado por doña Esperanza con plena capacidad mental. De hecho, ella previó que podría haber cuestionamientos, por lo que incluyó una carta personal explicando sus razones. Abrió un sobre sellado y comenzó a leer con la voz de mi tía, como si ella estuviera presente en la habitación. Si están escuchando esta carta, significa que ya partí de este mundo y ustedes conocen mis decisiones testamentarias. Carmen, hermana querida, sé que esto te sorprenderá, pero durante todos estos años observé cómo vivían sus vidas. Tú elegiste la comodidad y la conformidad. Roberto eligió la mediocridad segura, pero Paloma eligió el esfuerzo y los sueños grandes. Mi madre comenzó a llorar, pero no de tristeza, sino de rabia e incredulidad. Durante mis últimos meses de vida, cuando el cáncer me tenía postrada, solo Paloma vino a visitarme regularmente. Solo ella se interesó por mis historias, por mis consejos, por conocer realmente quién era yo más allá de mi dinero. El notario continuó leyendo mientras yo sentía que el mundo giraba a mi alrededor. «Paloma, mi niña querida, tienes 23 años y toda una vida por delante. Este dinero no es para que lo desperdicies, sino para que construyas el futuro que siempre soñaste.
Sé que serás una arquitecta extraordinaria y ahora tienes los recursos para crear algo verdaderamente grande. El viaje de regreso a casa fue el más tenso de mi vida. Mi padre conducía con las manos aferradas al volante, mirando fijamente la carretera, mientras mi madre lloraba sin parar en el asiento del copiloto. Yo iba en la parte trasera, aún en shock, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi tía Esperanza me había convertido de estudiante universitaria de clase media a millonaria en cuestión de minutos. La responsabilidad que sentía era abrumadora, pero también había una emoción que crecía lentamente en mi pecho. Por primera vez en mi vida tenía la libertad de elegir mi futuro sin limitaciones económicas. 23 años, gritó mi madre de repente, rompiendo el silencio mortal del carro. Una niña de 23 años no sabe qué hacer con tanto dinero. Esperanza se volvió loca en sus últimos días. Mi padre suspiró profundamente antes de responder: Carmen, el testamento está legalmente validado. El notario fue muy claro al respecto. Pero es injusto, Roberto. Yo era su hermana. La conocía desde que nació. Compartimos la misma sangre. Me quedé callada durante todo el trayecto, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Cuando llegamos a nuestra casa en Zapopan, la tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Mi madre se encerró en su cuarto dando un portazo y mi padre se fue directo a la cocina a sacar una cerveza Corona del refrigerador. Yo me senté en la sala, rodeada por los muebles modestos que habían sido el escenario de toda mi infancia, tratando de imaginar cómo cambiaría mi vida a partir de ese momento. Una hora después, mis padres salieron de su cuarto con caras largas y se sentaron frente a mí. Era obvio que habían estado discutiendo y habían llegado a algún tipo de acuerdo. Paloma, comenzó mi padre con voz solemne, queremos hablar contigo sobre esta situación. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo desechable antes de hablar. Mija, entendemos que tu tía te quería mucho, pero seamos realistas. Tú no tienes experiencia manejando tanto dinero. Nosotros somos tus padres, hemos vivido más, sabemos cómo funcionan las inversiones y los bienes raíces. Mi padre asintió enfáticamente. Lo que tu madre quiere decir es que estaríamos dispuestos a ayudarte a administrar la herencia. Podríamos formar una sociedad familiar, donde tú seas la propietaria legal, pero nosotros te asesoremos en todas las decisiones importantes. Yo los miré por un largo momento antes de responder. Podía ver la desesperación disfrazada de preocupación paternal en sus ojos. Papá, mamá, agradezco que se ofrezcan a ayudarme, pero creo que tía Esperanza me dejó todo esto precisamente porque confiaba en que sabría qué hacer con ello. La expresión de mi madre se endureció inmediatamente. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Dejar la universidad para jugar a ser empresaria? ¿Mudarte a esa mansión enorme y olvidarte de tu familia? No he decidido nada todavía, respondí honestamente. Necesito tiempo para procesar todo esto. Mi padre se inclinó hacia adelante, adoptando un tono más persuasivo. Mira, Paloma, nosotros no queremos tu dinero. Solo queremos asegurarnos de que no tomes decisiones de las que te puedas arrepentir después. Esa casa en las lomas requiere mantenimiento costoso, los impuestos son altísimos y las inversiones pueden perderse si no se manejan correctamente. Mi madre añadió con voz temblorosa. Además, ¿qué van a decir nuestros vecinos, nuestros familiares? Van a pensar que somos unos padres terribles que criamos a una hija egoísta que abandonó a su familia en cuanto se hizo rica. Sus palabras me dolieron profundamente porque sabía que había algo de verdad en ellas. Mi nueva situación económica inevitablemente cambiaría la dinámica familiar, y no tenía idea de cómo navegar esas aguas turbulentas. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo de mi pequeño cuarto que había sido mi refugio durante toda mi juventud.
Las paredes estaban llenas de mis dibujos arquitectónicos, proyectos universitarios y fotografías con mis amigos de la carrera. Realmente estaba preparada para la responsabilidad que mi tía había puesto en mis manos. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no había sentido antes. Decidí que antes de tomar cualquier decisión importante, necesitaba conocer exactamente qué era lo que había heredado. Le pedí prestado el carro a mi padre, quien me lo dio a regañadientes después de que mi madre le susurrara algo al oído, y me dirigí hacia las lomas. El trayecto desde nuestra colonia de clase media hasta la zona más exclusiva de Guadalajara fue como viajar a otro planeta. Las calles se volvían más amplias, las casas más grandes y los jardines más elaborados con cada kilómetro que avanzaba. La casa de mi tía Esperanza estaba ubicada en una calle privada con caseta de vigilancia. El guardia, un señor mayor que me reconoció de mis visitas anteriores, me abrió las puertas con una sonrisa triste. Señorita Paloma, mis condolencias por doña Esperanza. Era una gran mujer. Gracias, don Fernando. Vengo a revisar algunas cosas de la casa. Estacioné el suru de mi padre al lado de la fuente circular que decoraba la entrada, sintiéndome un poco fuera de lugar en ese ambiente de lujo. La mansión era aún más impresionante vista con ojos de propietaria. 3 pisos de arquitectura neoclásica, jardines perfectamente mantenidos y una piscina que brillaba bajo el sol tapatío. Usé las llaves que me había dado el notario para entrar. El interior olía a los perfumes caros que siempre usaba mi tía, mezclados con el aroma de las flores frescas que la empleada doméstica, doña Refugio, cambiaba religiosamente cada 3 días. Señorita Paloma, escuché una voz conocida desde la cocina. Refugio apareció secándose las manos con un delantal, con la misma sonrisa maternal que recordaba de mis visitas anteriores. Había trabajado para mi tía durante 15 años y prácticamente formaba parte de la familia. Doña Refu, qué gusto verla, le dije dándole un abrazo sincero. Ay, mi niña, qué tristeza todo esto. Doña Esperanza hablaba mucho de usted en sus últimas semanas. Decía que usted era la única de la familia que realmente la entendía. Refugio me guió por la casa mientras me contaba detalles sobre el mantenimiento, los gastos mensuales y las rutinas que mi tía había establecido. Era abrumador darme cuenta de todo lo que implicaba mantener una propiedad de ese tamaño. Los jardineros vienen los martes y viernes, me explicaba mientras caminábamos por el patio trasero. El técnico de la piscina viene cada 15 días. Y yo vengo de lunes a viernes de 8 a 5. En el estudio de mi tía encontré archivos meticulosamente organizados con información sobre todas sus propiedades e inversiones. Esperanza había sido una mujer de negocios extraordinariamente ordenada. Cada documento tenía su lugar, cada inversión estaba respaldada por análisis detallados, y cada decisión financiera estaba documentada con precisión. Mientras revisaba los papeles, encontré algo que me conmovió profundamente. Una carpeta etiquetada Paloma Proyectos Futuros. Adentro estaban todas las conversaciones que habíamos tenido sobre mis sueños profesionales, acompañadas de notas escritas con su puño y letra. Paloma quiere especializarse en arquitectura sustentable, había escrito. Sueña con diseñar edificios que respeten el medio ambiente y sean socialmente responsables. Tiene ideas brillantes sobre vivienda popular con tecnología verde. También encontré recortes de revistas especializadas en arquitectura ecológica, información sobre universidades internacionales donde podría hacer una maestría, y hasta contactos de arquitectos reconocidos en México y Estados Unidos. Mi tía no solo me había dejado dinero, me había dejado un plan para construir el futuro con el que yo soñaba, pero nunca me había atrevido a perseguir por limitaciones económicas.
Esa tarde regresé a casa con una perspectiva completamente diferente. Mi herencia no era solo riqueza material, era la oportunidad de convertir mis sueños más ambiciosos en realidad. Mis padres me esperaban en la sala con caras expectantes. ¿Y bien?, preguntó mi madre. ¿Ya te diste cuenta de la responsabilidad tan grande que tienes encima? Sí, mamá, respondí sentándome frente a ellos. Me di cuenta de muchas cosas. Mi padre se acomodó en su sillón favorito. Esperamos que hayas reconsiderado nuestra propuesta. Podemos ayudarte a vender algunas propiedades, invertir el dinero en algo más seguro y asegurar tu futuro sin tantos riesgos. Respiré profundamente antes de responder. He decidido que voy a honrar la confianza que mi tía depositó en mí. Voy a terminar mi carrera, pero también voy a comenzar a prepararme para manejar responsablemente todo lo que me dejó. La expresión de mi madre se nubló inmediatamente. Eso significa que no vas a compartir nada con nosotros. Su pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque revelaba que sus preocupaciones no eran realmente por mi bienestar, sino por su propio beneficio económico. Los siguientes días fueron los más complicados de mi vida. Mi casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada conversación se cargaba de tensión y reproches no dichos. Mi madre había dejado de cocinar mis comidas favoritas y apenas me dirigía la palabra. Mi padre mantenía una cortesía forzada, pero yo podía sentir su resentimiento en cada gesto. La situación empeoró cuando comenzaron a llegar las visitas. Tíos que no habíamos visto en años aparecieron de repente con regalos y sonrisas forzadas, preguntando sutilmente sobre mis planes para el futuro. Vecinos que antes apenas nos saludaban, ahora se detenían a charlar largamente con mi madre, esperando obtener detalles jugosos sobre la herencia. La niña de los López se sacó la lotería. Escuchaba que murmuraban cuando pasaba por la calle. Dicen que le dejaron más de 10 millones de pesos. Añadía otra voz con envidia mal disimulada. Una tarde, mientras estudiaba para mis exámenes finales de arquitectura, mi madre entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Se sentó en mi cama con una expresión que mezclaba tristeza y desesperación. Paloma, necesito que hablemos como mujeres adultas. Cerré mis libros y le di toda mi atención. Tu padre perdió su trabajo ayer, me dijo con voz quebrada. La empresa está recortando personal y a los de su edad los están jubilando anticipadamente con una liquidación mínima. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Mi padre había trabajado en la misma oficina contable durante 20 años. Era un hombre responsable y dedicado, pero en un mercado laboral cada vez más competitivo, su edad jugaba en su contra. No te lo dijimos antes porque no queríamos preocuparte con tus estudios y todo lo que está pasando, continuó mi madre, pero la realidad es que vamos a tener que vender la casa si no encontramos una solución rápido. Me quedé en silencio, procesando la información. Nuestra casa no valía mucho, pero era el único patrimonio que mis padres habían construido en toda su vida. Perderla sería devastador para ellos. Los pagos de la hipoteca son de 8,000 pesos mensuales, explicó mi madre con lágrimas en los ojos. Con la liquidación de tu padre, podemos cubrir tal vez 6 meses, pero después, no terminó la frase, pero ambas sabíamos lo que significaba. Mija, no te estoy pidiendo que nos regales nada, dijo tomando mis manos entre las suyas, pero podrías prestarnos el dinero para liquidar la hipoteca. Son apenas 400,000 pesos y tú tienes millones. La ironía de la situación no se me escapaba. Mis padres, que habían estado resentidos conmigo por la herencia, ahora me necesitaban desesperadamente. Pero más allá de la ironía, estos eran mis padres, las personas que me habían criado y educado, que habían trabajado duro para darme todo lo que tuvieron a su alcance. Por supuesto que los voy a ayudar, mamá, le dije inmediatamente.
Mañana mismo vamos al banco a liquidar la hipoteca. Mi madre comenzó a llorar, pero esta vez de alivio y gratitud. Gracias, mi amor. Sabía que no nos ibas a abandonar. Esa noche, durante la cena, mi padre finalmente habló del tema. Su orgullo estaba claramente herido por tener que pedirle dinero a su propia hija, pero su gratitud era genuina. Paloma, quiero que sepas que esto es un préstamo, dijo con voz firme. En cuanto encuentre otro trabajo, comenzaré a pagarte. Papá, no es un préstamo, le respondí, es un regalo. Ustedes me dieron una educación, valores y amor durante 23 años. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que tengan un techo seguro sobre sus cabezas. La tensión que había dominado nuestra casa durante días finalmente comenzó a disolverse. Mis padres me miraban ahora con una mezcla de orgullo y admiración que no había visto antes. Al día siguiente fuimos juntos al banco donde tenían la hipoteca. El proceso de liquidación fue sorprendentemente simple. Una transferencia electrónica de mi nueva cuenta bancaria, algunos papeles que firmar, y de repente mis padres eran propietarios totales de la casa donde habían vivido durante 15 años. No puedo creer que ya no le debamos nada a nadie, murmuró mi madre mientras salíamos del banco. Mi padre me abrazó en el estacionamiento con lágrimas en los ojos. Eres una hija extraordinaria, Paloma. Tu tía Esperanza tenía razón al confiar en ti. Por primera vez desde el funeral, sentía que mi familia estaba unida nuevamente. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Me gradué de arquitectura con honores, conseguí mi cédula profesional y comencé a trabajar en el proyecto que se había convertido en mi pasión, un desarrollo de viviendas ecológicas y accesibles para familias de ingresos medios en las afueras de Guadalajara. La transformación no había sido solo económica, sino personal. Tener recursos me había dado una confianza que nunca antes había tenido. No la arrogancia que viene del dinero fácil, sino la seguridad de saber que podía perseguir mis sueños sin las limitaciones que siempre habían definido mi vida. Me mudé a la mansión de las Lomas, pero no para vivir una vida de lujo sin sentido. Convertí 2 de las habitaciones en oficinas donde desarrollaba los planos de mi proyecto habitacional. Refugio se quedó conmigo, no solo como empleada, sino como una segunda madre que me ayudaba a navegar mi nueva realidad. Mis padres venían a cenar todos los domingos. Mi padre había encontrado trabajo como consultor contable independiente, ganando incluso más dinero que en su empleo anterior. Mi madre había comenzado un pequeño negocio de repostería desde casa, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había atrevido por miedo al riesgo económico. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me dijo mi madre una tarde mientras tomábamos café en el jardín de mi nueva casa, que ahora que ya no necesitamos el dinero desesperadamente, nos va mejor que nunca. Tenía razón. Al eliminar la presión económica de sus vidas, mis padres habían florecido de maneras inesperadas. Mi padre estaba más relajado y creativo en su trabajo, y mi madre había descubierto un talento empresarial que tenía dormido. Mi proyecto habitacional comenzó a tomar forma cuando me asocié con una constructora local que compartía mi visión de desarrollo sustentable. Íbamos a construir 200 casas con paneles solares, sistemas de captación de agua pluvial y jardines comunitarios, vendidas a precios accesibles para maestros, enfermeras y otros profesionistas de ingresos medios. Tu tía estaría muy orgullosa, me dijo el licenciado Mendoza cuando le presenté los planos durante una de nuestras reuniones mensuales para revisar las inversiones. Ella siempre decía que el verdadero éxito no se mide solo en dinero acumulado, sino en el impacto positivo que puedes crear. Durante esos meses también conocí a Diego, un ingeniero ambiental que trabajaba en el proyecto conmigo.
era inteligente, apasionado por su trabajo y completamente indiferente a mi situación económica. Me enamoré de él no por cómo me trataba por ser rica, sino porque me veía primero como la arquitecta competente que me había esforzado por ser. ¿No te intimida salir con una millonaria?, le pregunté una noche mientras caminábamos por el centro histórico de Guadalajara. No salgo con una millonaria, respondió con una sonrisa. Salgo con una mujer brillante que tiene planes increíbles para cambiar la forma en que se construye vivienda en México. El dinero solo es una herramienta para que puedas hacerlo. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros en el estudio de mi tía, encontré otra carta que había dejado para mí, con instrucciones de abrirla un año después de su muerte. La fecha había llegado. Mi querida Paloma, comenzaba la carta con su letra elegante. Si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido tu primer año como mujer de recursos. Espero que hayas aprendido que el dinero no cambia quién eres en el fondo, solo amplifica lo que ya tenías dentro. La carta continuaba. Creé mi fortuna desde cero porque quería demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Pero al final de mi vida me di cuenta de que el verdadero legado no son las propiedades o las cuentas bancarias. El verdadero legado es inspirar a otros a perseguir sus sueños más grandes. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía sus palabras finales. No te di mi fortuna para que fueras rica, Paloma. Te la di para que fueras libre. Libre de miedos económicos, libre de conformarte con menos, libre de crear el mundo que imaginas. Úsala sabiamente, úsala generosamente y, sobre todo, úsala para construir algo que perdure más allá de tu propia vida. Esa noche llamé a mis padres para contarles sobre la carta. Mi madre lloró al escuchar las palabras de su hermana, finalmente entendiendo las verdaderas intenciones detrás del testamento. Tu tía siempre fue la más sabia de las dos, admitió mi madre. Yo veía el dinero como seguridad, pero ella lo veía como posibilidad. Hoy, 2 años después de la muerte de mi tía Esperanza, mi proyecto habitacional está en su segunda fase. Hemos vendido las primeras 200 casas a familias que nunca pensaron que podrían ser propietarias de una vivienda propia con tecnología de punta. Estoy comenzando un programa de becas para estudiantes de arquitectura de bajos recursos y Diego y yo nos casaremos el próximo año en una ceremonia sencilla en el jardín de mi casa. Mis padres han prosperado de maneras que nunca esperaron. Mi padre tiene una consultoría exitosa y mi madre está considerando abrir una panadería en el centro de Zapopan. La libertad económica les dio el valor de perseguir sueños que habían enterrado bajo años de responsabilidades y preocupaciones. Cada martes y jueves voy al cementerio a visitar la tumba de mi tía Esperanza. Le cuento sobre los avances del proyecto, sobre las familias que ya viven en sus nuevas casas ecológicas, sobre los estudiantes que están recibiendo becas para estudiar arquitectura sustentable. Gracias, tía, le susurro a su lápida de mármol negro. No solo me diste una fortuna, me diste la oportunidad de descubrir quién realmente soy cuando no tengo limitaciones. El viento mueve las bugambilias que planté alrededor de su tumba y por un momento puedo jurar que escucho su risa. Esa risa fuerte y genuina que siempre me decía que todo era posible si tenía el valor de intentarlo. Mi tía tenía razón. El dinero no me cambió. Solo me dio las herramientas para convertirme en la persona que siempre tuve el potencial de ser, y esa, descubrí, es la herencia más valiosa de todas.